Hola, vamos a ver ahora la segunda parte del bloque 6 de la asignatura. Hemos visto que una variable aleatoria es una función. También hemos visto cómo se distribuyen distintas variables aleatorias. Ahora veremos cómo se distribuyen las funciones de funciones. ¿Qué es una función de funciones? Si x es una variable aleatoria y h de x es una función de esta, y es una variable aleatoria de la función de x. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos una variable aleatoria x, entonces, por definición de variable aleatoria, la x es una función. La media muestral de x es una función de la x. Entonces, la media muestral de x es una variable aleatoria que es una función de la función. ¿Se entiende? Para no trabajar ya con la variable aleatoria, ahora lo que vamos a hacer es entender cómo funcionan los estadísticos, entender cómo funcionan las funciones de las variables aleatorias. Particularmente, para una cuestión de aplicación, vamos a entender cómo se distribuyen tanto la media muestral como la varianza muestral. ¿Cómo se distribuye la media muestral? Si la variable x tiene distribución normal, entonces una media muestral es una sumatoria de variables aleatorias con distribución normal. Por lo tanto, la media muestral tiene distribución normal. Ahora, si la variable x no tiene distribución normal, no sabemos cómo se distribuye la media muestral. Tenemos que llegar al teorema central del límite. ¿Qué es el teorema central del límite? Es un teorema que dice que, dadas x1, x2, x3, xn, n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, es decir, todas con igual media poblacional y todas con igual varianza poblacional, la sumatoria de variables aleatorias se distribuirá con distribución normal si el n es suficientemente grande. Es decir, sin importar la distribución original de las variables aleatorias, la sumatoria de variables aleatorias se comporta como una normal. Y eso es importante porque la media muestral es una sumatoria de variables aleatorias y luego divido n, pero es lo que hace que, si tenemos entonces un n suficientemente grande, el teorema central del límite indicaría que la media muestral tiene distribución normal. Ya vimos entonces qué distribución tiene la media muestral. Ahora planteemos, bueno, perfecto. Esa es la distribución. ¿Y cuáles son los parámetros que posee la distribución? Hemos visto propiedades de esperanzas y varianzas de las variables aleatorias. Y por una propiedad que dice que la esperanza de la variable aleatoria por una constante, ¿sí?, es igual a la esperanza de la constante por la constante. Hemos visto entonces esa propiedad. Podemos deducir que la esperanza de la media muestral es la media poblacional. Y también por otra propiedad que dice que la varianza de una variable aleatoria por una constante es igual a la variable aleatoria por la constante al cuadrado, etc., podemos deducir también que la varianza de la media muestral es la varianza poblacional dividido n. Es decir, a medida que aumentamos el n de una media, a medida que aumentamos el n de una muestra, la media muestral cada vez tiene menos variabilidad. Entonces, decimos que la media muestral como variable se distribuye como una normal con una media poblacional mu y una varianza que es igual a sigma cuadrado sobre n. ¿Cómo estandarizamos la media muestral? Porque ya sabíamos estandarizar variables x, pero no sabemos estandarizar a la x barra esta, a la media muestral. Bueno, si utilizamos la misma fórmula general de la estandarización, decimos que la variable aleatoria es la x media, la esperanza de la variable aleatoria es la mu, y la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria es raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre n. Si simplificamos en el denominador, nos queda que la estandarización de la media muestral es x media menos mu sobre sigma sobre raíz de n.
Ahora, si decíamos que la media muestral se distribuye, ¿cómo se distribuye la varianza muestral? Para eso tenemos que ir a Karl Pearson. De Pearson ya hemos hablado y hablamos de él cuando vimos el coeficiente de correlación lineal. Bueno, Pearson lo que hizo también, además, es inventar una distribución que le llamó distribución chi cuadrado, que se puede aplicar la distribución chi cuadrado como la distribución de la varianza muestral. Para eso, Don Pearson dijo, dadas Z1, Z2, Z3, Zn, n variables aleatorias independientes, todas con distribución normal estándar, o sea 0, 1, entonces definimos a la distribución chi cuadrado como la sumatoria de las normales estandarizadas de cuadrado. Como sabemos, una varianza muestral es la distancia que hay entre el valor de la variable menos la media, por lo tanto es una normal. Entonces, al elevarlo al cuadrado nos queda como una distribución chi cuadrado. ¿Cuál es la forma de una distribución chi cuadrado? La distribución chi cuadrado tiene forma asimétrica hacia la derecha. La forma de la chi cuadrado cambia a medida que se incrementa el n, y esto es importante. Con un n de 4 tiene una forma, con un n de 6 tiene otra forma, con un n de 8 tiene otra forma distinta. Y acá va a salir un término. La esperanza de la chi cuadrado es n-1. La esperanza de la chi cuadrado es igual a n-1. Y es importante porque de ahora en más vamos a referirnos a este n-1 como grados de libertad. Fíjense que para cuando la variable chi cuadrado fue calculada con un n de 4, la esperanza es 3. Con un n de 6, la esperanza es 5. Con un n de 8, la esperanza es 7. Ahora, ¿cómo se distribuye la media muestral? Ya lo vimos. Ya vimos cómo se distribuye la media muestral. Sí, pero vimos una parte. Porque la parte que vimos, nosotros necesitábamos de la varianza poblacional para poder poner aquí en esta fórmula el desvío. Resulta que William Gosset trabajaba para la cervecería Guinness y él trabajaba con muestras pequeñas y nunca en sus muestras podía saber cuál era el valor de la varianza poblacional. Entonces inventó una nueva distribución para el caso de desconocer la varianza poblacional. En esa distribución lo que hizo es reemplazar el valor de sigma, que es la varianza poblacional, por el valor de S, que es, perdón, sigma es el desvío poblacional, ¿no es cierto? Por el valor de S, que es el desvío muestral. Y con eso inventó una distribución T, que él le llamó la distribución T, publicándola como la distribución T de Student. ¿Por qué T de Student? Porque Gosset había firmado una confidencialidad con la cervecería que le daba empleo y él no podía dar a conocer ninguno de los datos. Estos eran datos teóricos, matemáticos, no tenía que ver con la fabricación de la cerveza. Pero de todos modos, él tuvo que publicar con el seudónimo de el estudiante, de Student, sus trabajos, y por eso se le conoce como la distribución T de Student. ¿Cuál es la forma de la distribución T de Student? Bueno, la forma también cambia a medida que se incrementa el n. Esta sería la forma de una normal estándar, con un n-1 de 20, con un n-1 de 10, con un n-1 de 3. Fíjense que a medida que disminuye el n, se hace cada vez más chata y más ancha la distribución. La esperanza de la distribución es 0, igual que en una normal estándar. Ahora, ¿cómo se distribuye el cociente entre dos varianzas muestrales? Uno puede decir, ¿y para qué necesito esto? Es importantísimo en la biología la distribución del cociente entre dos varianzas. Ronald Fisher, que fue un biólogo y un estadístico británico, trabajó para una estación experimental británica y en su trabajo ahí pudo sentar las bases de la estadística moderna, las bases del diseño experimental y además fuertes bases de la genética moderna. El cociente entre dos varianzas muestrales en este momento nos va a resultar algo muy teórico, pero es de muchísima aplicación en la biología. La definición dice, dada una variable aleatoria x con distribución chi cuadrado.
es decir, una varianza muestral, y tiene n-1 grado de libertad, dada otra variable aleatoria y también con distribución chi cuadrada, es decir, otra varianza muestral, y m-1 grado de libertad, se define la variable aleatoria f de Fisher, como el cociente entre una varianza muestral y la otra varianza muestral. ¿Cuál es la forma de la distribución f de Fisher? También llamada f de Snedeker, porque Snedeker trabajó con esa distribución. La forma también es asimétrica hacia la derecha. La forma cambia en función de los cambios ocurridos en n-1 y en m-1, es decir, en los grados de libertad del numerador y en los grados de libertad del denominador. Con un n-1 de 20 y m-1 de 20 tiene esta forma, con 10 y 10 tiene esta forma, con 5 y 5 tiene otra forma. ¿Sí? Van cambiando las formas de la distribución. Ahora, la esperanza de la f siempre es igual a 1. A ver, resumiendo lo que hemos visto aquí. Hemos visto primero una distribución normal. Esa distribución normal tenía su propia media y su propia varianza. Hemos visto cómo con el proceso de la estandarización pasar de una distribución normal a una normal estandarizada con media 0 y con varianza 1. Y hemos visto cómo en el caso de desconocer la varianza poblacional poder pasar a una distribución T-de-Student también con media 0. También vimos que a partir de una normal, ya que la variable aleatoria tiene distribución normal, la varianza muestral tiene distribución chi cuadrado. Y hemos visto la distribución chi cuadrado. Y también hemos visto que cuando tenemos dos variables, es decir, dos varianzas muestrales, cada una con su distribución chi cuadrado, obtenemos una distribución f. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces.